soy Sebastián Meléndez con IFM Global. Acompáñanos en el proceso de construir una comunidad de líderes globales con conciencia mundial, que viven con propósito, crean riqueza, desarrollan otros líderes y preservan el planeta. En el podcast de hoy quiero hablarle acerca del fenómeno global de la gran renuncia laboral. La gran renuncia laboral es la tendencia continua de empleados que abandonan voluntariamente sus trabajos, principalmente en los Estados Unidos, desde abril de este año hasta el presente. Las renuncias se han caracterizado como una respuesta a la pandemia del COVID-19, la negativa del gobierno estadounidense a brindar la protección necesaria a los trabajadores y el estancamiento en los salarios a pesar del aumento de los costos de vida. Desde diciembre de 2000 hasta comienzos de la pandemia del COVID-19 en el 2020, la tasa de renuncia de Estados Unidos nunca superó el 2.4% de la fuerza laboral total por mes. Las altas tasas de abandono indican la confianza de los trabajadores en obtener trabajos mejor remunerados, lo que generalmente coincide con una alta estabilidad económica, una gran cantidad de personas que trabajan y bajas tasas de desempleo. Ahora, por el contrario, durante los periodos de alto desempleo, las tasas de renuncia tienden a disminuir a medida que disminuyen las tasas de contratación. Por ejemplo, durante la Gran Recesión, la tasa de abandono de Estados Unidos cayó del 2% al 1.3%, mientras que la tasa de contratación cayó del 3.7% al 2.8%. Entonces, las tasas de renuncia en los Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19 inicialmente siguieron este patrón, que es lo normal, o lo que muchas veces nos parece lógico. Sin embargo, en marzo y abril del 2020 se despidió a un récord de 13 millones y 9.3 millones de trabajadores, o sea, lo que significaba un 8.6% y un 7.2%, y posteriormente la tasa de abandono cayó a un mínimo de 7 años, cayendo al 1.6%. Gran parte de los despidos y las renuncias fueron impulsados por mujeres que trabajaban de manera desproporcionada en las industrias más afectadas por los cierres, como las industrias de servicios y el cuidado de niños. Sin embargo, a medida que la pandemia ha continuado, los trabajadores, paradójicamente, han dejado sus trabajos en grandes cantidades. Esto a pesar de la continua escasez de mano de obra y el alto desempleo, lo que se ha convertido en un comportamiento atípico. Dentro de las causas, lo que les decía, la pandemia de COVID-19 ha permitido a los trabajadores repensar sus carreras, condiciones laborales y metas a largo plazo. Como muchos lugares de trabajo intentaron traer a sus empleados en persona, los trabajadores deseaban trabajar desde su casa durante la pandemia. Con el teletrabajo también llegó la flexibilidad de horarios, que fue la razón principal para buscar un nuevo trabajo de la mayoría de los estudiados por Bankrate en agosto del 2021. Además, muchos trabajadores, particularmente en la demográfica más joven, buscan lograr un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida. Los restaurantes y hoteles, industrias que requieren interacciones en persona, han sido las más afectadas por las oleadas de renuncias. Los pagos de estímulo del COVID-19 y los aumentos en los beneficios por desempleo permiten que aquellos que dependen de trabajos de bajos salarios para sobrevivir se queden en casa, aunque en lugares donde hay desempleo. Entonces, los beneficios se redujeron. No se produjo una creación significativa de empleo como resultado. Según un estudio de Adobe, la salida
está siendo impulsada por los millennials y la generación Z, quienes tienen más probabilidades de estar insatisfechos con su trabajo. Más de la mitad de la generación Z informó que planea buscar un nuevo trabajo durante el año siguiente. Y entonces, ¿qué impactos ha producido esto? Bueno, en Estados Unidos en abril del 2021, a medida que aumentaban las tasas de vacunación COVID-19, comenzaron a surgir pruebas de que la gran renuncia estaba comenzando en los Estados Unidos. Ese mes, un récord de 4 millones de estadounidenses renunciaron a sus trabajos. En junio del 2021, aproximadamente 3.9 millones de trabajadores estadounidenses renunciaron a sus trabajos. Según el índice de tendencia laboral 2021 de Microsoft, más del 40% de la fuerza laboral mundial está considerando dejar sus trabajos en 2021. Entonces, según una encuesta de PricewaterhouseCoopers realizada a principios de agosto del 2021, el 65% de los empleados dijeron que están buscando un nuevo trabajo y el 88% de sus ejecutivos dijo que su empresa está experimentando una rotación más alta de lo habitual. El sector minorista tuvo las segundas tasas de abandono más altas con un 4.7%. Un estudio de Deloitte publicado en la revista Fortune en octubre del 2021 encontró que entre las empresas Fortune 1000, el 73% de los directores ejecutivos dice que la escasez de mano de obra, habilidades, es el problema externo más probable que interrumpa su negocio en los próximos 12 meses. Inclusive, el 57% de los directores ejecutivos dice que atraer y contratar talento es uno de los mayores desafíos de su organización. Esto fue seguido por un 51% que dijo que era retener talento. El 35% de los directores ejecutivos en ese estudio dice que ha ampliado los beneficios en los últimos 12 meses para fortalecer su capacidad para retener talento. Y el 67% de los directores ejecutivos dice que espera un fuerte crecimiento para su empresa durante los próximos 12 meses. Entonces, otro 31% dice que hay un incremento modesto, mientras que el 3% dice que es un crecimiento débil. En medio de la gran renuncia laboral, que comenzó con una ola de huelgas conocidas como Striketober es la ola de huelgas laborales que se dio en octubre del 2021 por parte de los trabajadores en los Estados Unidos en el contexto de las huelgas durante la pandemia del COVID-19. Durante el mes de octubre, más de 100,000 trabajadores en los Estados Unidos participaron o se prepararon para las huelgas en uno de los mayores aumentos de la mano de obra organizada del siglo XXI. El movimiento laboral se produjo cuando los trabajadores, a los que se les obligó a trabajar muchas horas por salarios bajos, observaron que las empresas obtenían mayores ganancias mientras que se intensificaba la desigualdad de ingresos en los Estados Unidos. Debido a la escasez de mano de obra de la gran renuncia, que algunos economistas describieron como una huelga general, los trabajadores ejercieron más influencia sobre las empresas que requerían mano de obra adicional. Ahora, en Europa, ¿cuáles fueron los impactos? Bueno, una encuesta de 5,000 personas que se realizó en Bélgica, Francia, Reino Unido, Alemania, los Países Bajos, realizada por la empresa de recursos humanos SD Works, encontró que los empleados en Alemania tenían la mayoría de las renuncias relacionadas con COVID-19, con un 6% de los trabajadores que dejaron sus trabajos. A eso le siguió el Reino Unido con un 4.7%, los Países Bajos con un 2.9% y Francia con un 2.3%. Ahora, Bélgica en este estudio de SD Works fue el que tuvo el menor número de renuncias con 1.9%. Una encuesta publicada en agosto encontró que 1/3 de todas las empresas alemanas informaban una escasez de trabajadores calificados. Ese mes,
Detlef Schelle, el director de la Agencia Federal de Empleos de Alemania, dijo al periódico del sur de Alemania que el país necesitaría importar 400.000 trabajadores calificados al año para compensar el déficit en una serie de industrias, después de la atención de la enfermería hasta las empresas de tecnología ecológica. Entonces, los cierres de fronteras durante la era pandémica y el aumento de los salarios en los países de Europa Central y Oriental han provocado una escasez, por ejemplo, de empacadores de carne y trabajadores de la hostelería en países como Alemania y Dinamarca. La historia es diferente en Latinoamérica y el Caribe, pero se vuelve un poco desigual en esta área geográfica y ciertamente más sombría que en el mundo más desarrollado. En América Latina y el Caribe, 26 millones de personas perdieron sus trabajos el año pasado en medio de cierres de una era pandémica, según la Organización Internacional del Trabajo de la ONU. La gran mayoría de los trabajos que han regresado se encuentran en el sector informal, un resultado que a menudo significa salarios aún más bajos y una mayor precariedad en una región ya definida por una profunda desigualdad económica. Estos son trabajos que en general son inestables, son salarios bajos, sin protección social ni derechos. Aquí la historia cambia en relación a Europa y Estados Unidos. Ahora en Asia, en las diversas economías de Asia se han sentido otros dolores. China está viendo su propia versión de la gran renuncia, con una generación más joven de trabajadores más desencantados por sus perspectivas y apagados por los salarios relativamente bajos en los centros de fabricación que impulsaron el ascenso económico de China. Las autoridades de Beijing han advertido sobre una creciente escasez de trabajadores calificados en su industria tecnológica crucial, un desafío para el liderazgo de China en su intento de dirigir la economía nacional hacia sectores más calificados. Y a medida que la demanda mundial se recupera después de los meses de inactividad de la pandemia, las fábricas de China están sintiendo el impacto de la escasez de mano de obra. Entonces, en resumen, más personas están renunciando a sus trabajos y esto podría sacudir el mundo del trabajo para siempre. Sin embargo, las causas de la gran renuncia son multifacéticas y se manifiestan de diferentes maneras, por lo que no es un tema tan simple. De alguna manera, la gente ha enmarcado la gran renuncia como un punto de inflexión en el que todas las personas que abandonan la fuerza laboral lo hacen de manera voluntaria para crear un mundo laboral mejor. Pero esto no es universalmente cierto. Algunos trabajadores que han renunciado no lo han hecho por empoderamiento. Es probable que haya dos categorías amplias de personas que participan en la gran renuncia. Unas son las personas que son profesionales, que están eligiendo entre bueno y mejor. La otra categoría son las personas que están eligiendo entre algo que es realmente terrible, insalubre y tóxico y la supervivencia. Esas son dos dinámicas muy diferentes. Este es un fenómeno que evidencia el profundo impacto disruptivo que ha tenido la pandemia a diferentes niveles y que podemos esperar que se sigan presentando en el futuro. El mundo que conocíamos cambió y por eso es tan importante que usted se mantenga informado, flexible, adaptable, para identificar las oportunidades que le permitan ser un ganador en medio de esta compleja época.